tarde, en esta noche. Dios mío, me hicieron ver oscuro ahorita con eso que no quieren el dinero. Qué raro, ¿no? ¿Estamos transmitiendo? Muy bien. Padre, gracias, glorioso Señor, te honramos en este día maravilloso que tú has dado para que nosotros podamos entender, venir a escuchar acerca de ti y conocerte más. Conocer lo que tú tienes para nosotros, conocer nuestra herencia en Cristo Jesús, nuestra identidad que nos has dado a través de todo lo que tú pagaste en esa cruz. Derramaste tu sangre, nos justificaste, fuimos totalmente perdonados, recreados, hechos una nueva creación en Cristo Jesús, unidos al Espíritu de Cristo, y por eso estamos agradecidos contigo, Señor. Venimos a conocer más del Evangelio eterno, del Evangelio que nos aplica a nosotros como tus hijos, entendiendo también el pacto en el cual estamos, el pacto que nos gobierna, el pacto que nos aplica en ese tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, y estamos agradecidos contigo porque has abierto nuestros ojos espirituales para poder entender lo que tú has hecho por nosotros, el Evangelio de la gracia, ese Evangelio que nos ha libertado porque nos ha dado vida juntamente contigo, Cristo, y ahora entendemos todo el precio que tú pagaste por nosotros, Señor, y lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, por amor a esta humanidad. Hoy creemos en el nombre de Jesús que hay espíritu, sabiduría y revelación en cada oyente y cada creyente, porque cada uno tiene la mente de Cristo, dice tu palabra, porque piensan, hablan y actúan como Cristo, en el nombre de Jesús. Se renueva el entendimiento para que nuestra alma sea transformada y podamos expresarte a ti, maravilloso Jesús, aquí en la tierra, a ti, maravilloso Cristo, aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Gracias por darnos a conocer tu herencia, esa herencia maravillosa, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias, maravilloso Rey, porque has suplido todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Por la sanidad de nuestros cuerpos estamos agradecidos. Creemos que mientras predicamos tu palabra, tu poderío y tu majestuosidad está fluyendo a través de estos medios de comunicación para que el enfermo sea sanado, para que órganos sean puestos nuevos en el nombre de Jesús, y personas sean libres de esa oscuridad, de ese dolor, de esa enfermedad, de las tinieblas en que están inmersos y sumergidos, Señor, por la ignorancia que hay en ellos acerca del pacto, el pacto que debe de gobernarlos. En el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia de ti, de tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te honramos y te adoramos, en el nombre de Jesús. Gracias, precioso Rey. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, y seas tú el que glorifique a Jesús como siempre lo hace. Enséñanos acerca de este pacto maravilloso en el cual estamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos los que estamos acá reunidos, y cada persona también que nos ve a través de estos medios de comunicación. En nuestra página de Fe y Poder Guadalajara ya estamos transmitiendo en vivo directamente desde Jalisco, México, para cada persona, hermano, familiar que nos está viendo de las diferentes ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos de Norteamérica, así como cada persona también que nos ve a través de cada ciudad, población o ciudad o estado de la República Mexicana. También sean todos bienvenidos. Vamos a escuchar acerca de la palabra del Señor, acerca del Evangelio eterno en este día, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Creo que va a ser una palabra de edificación, porque viene siempre del Espíritu de Dios y siempre es para ayudarnos, para motivarnos, para darnos vida y vida en abundancia, y podamos expresar a Cristo aquí en la tierra, ser renovada la mente, ese entendimiento. Ok, entonces también estamos subiendo nuestras enseñanzas a través de la página de Fe y Poder Guadalajara de YouTube, también, donde usted puede darle clic a la campanita y poder compartir también las enseñanzas que subimos allá. Si tuviese oportunidad, amigo, que no a través de estos medios de compartir esta enseñanza para que sea de edificación para el pueblo de Dios y para cada persona que no tenga o no conozca a Cristo,
También usted puede ahí compartirlo para que alguien sea edificado, para que alguien sea libre de alguna enfermedad incurable. Ok, entonces continuamos con la palabra de Dios. Que pues sean todos bienvenidos, los que estamos acá y los que están reunidos también a través de estos medios de comunicación. Principalmente agradecemos a los que están acá con nosotros y a los que están también, que nos están recibiendo en sus hogares, también en sus casas, también están recibiendo no nada más a nosotros, no la palabra de nosotros, sino están recibiendo también a Cristo Jesús ahí en sus casas. Entonces vamos a lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, y continuamos con el tema: ¿cuál es el evangelio eterno? ¿La gracia o la ley? Principios espirituales importantes en los cuales nosotros podemos vivir una vida plena y de éxito aquí en la tierra, y sobre todo poder entender que podemos contribuir al propósito eterno del Padre a través de esa abundancia que nos da el Señor y nos ha proveído en Cristo Jesús. Ok, Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es una verdad que la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero la ley por medio de Moisés fue dada. Ambas, tanto la ley de Moisés como la gracia que es nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés pues fue dada en un tiempo específico, para un pueblo específico, para una nación específica. Nunca fue dada para nosotros los denominados gentiles o los que estamos viviendo en un nuevo pacto, que somos de otras naciones diferentes a la nación judía, ¿ok? O al pueblo de Israel. Los gentiles siempre serán alguien de cualquier otra nación que no sea israelita. Entonces estamos viendo el propósito de la ley. Si realmente la ley de Moisés fuera el propósito de Dios, fuera el proyecto y el plan de Dios desde la eternidad, hubiera surgido desde un principio como algo de Génesis, desde que creó Dios a Adán, ahí hubiera impuesto literalmente la ley, ¿ok? Pero si la ley no fue el propósito inicial de Cristo Jesús, sino la gracia fue el propósito, el proyecto, esa gracia eterna fue el evangelio eterno, las buenas noticias de que usted a través de una ley no iba a poder justificarse delante de Dios, no iba a poder usted tener vida, porque la ley de Moisés no provee vida. La ley de Moisés fue dada para un tiempo específico y con una finalidad específica. No fue para que usted esté cumpliendo reglas, el reglamento, todo lo que se refiere a alineamientos de la ley de Moisés. No fue así la idea de Dios, porque si fuera así, entonces ¿por qué la ley surgió 430 años después de que Dios le dio la promesa a Abraham? 430 años después de Abraham, y la ley en sí, desde que se creó al hombre en Génesis, pasaron 2500 años. 2500 años y 4000 años hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por obviedad, si usted quiere vivir por leyes y quiere usted pensar que si cumple mandamientos, cree que le va a ir bien sobre la tierra, yo quiero decirle que es imposible. Cumplir mandamientos, si usted cree que el cumplir mandamientos lo va a ayudar a portarse bien, entonces significa que siempre quiere portarse mal, y lo que necesita es que alguien lo esté con un chicotito diciéndole no se porte mal, pórtese bien, no se porte mal, pórtese bien. Lo que necesitan muchas personas o gran parte del pueblo de Dios, que le decimos que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo literalmente. Muchas personas dicen que entonces significa que puedo pecar porque no estoy bajo la ley. Eso, cada persona que hace ese comentario, que dice que tiene que pecar porque no está bajo la ley, porque la ley daba mandamientos para que el ser humano no pecara, esa persona no está diciendo nada más que lo que único que desea él es pecar, pero hay algo que se lo impide, que es una ley que lo condena y le dice que hay un castigo si peca. En otras palabras, están siendo obedientes y no están tratando de no pecar solamente porque hay un castigo. El hecho de que si pecan merecen un castigo. ¿Sí me explico? O sea, es decir, por miedo. Si usted está obedeciendo a Dios por miedo, yo quiero decirle que ese no fue el plan de Dios, que usted le tuviera miedo a Dios. Porque si usted está tratando de portarse bien porque cree que merece un castigo por una ley,
se infringe una ley, que es en este caso la ley de Moisés, entonces usted está a la fuerza tratando de portarse bien. No lo hace por amor. ¿Sí me explico? Qué maravilloso sería que Dios viera una actitud en nosotros, que nos esforzamos a lo mejor en la gracia, en escuchar, en entender gracia, para que como un fruto nosotros podamos expresar esa obediencia a Dios, como un fruto, no como una imposición. Porque muchas personas desafortunadamente hablan y dicen, hablando de ministros, que la obediencia de usted es la que va a traer la bendición. Inclusive escuché, me sorprendí tanto, que un pastor de acá de Jalisco estaba diciendo el día de, bueno, estaba diciendo por ahí en redes, personas que estaban, por ejemplo, sentadas en la parte de atrás de las sillas, y él les dijo, pásenle para adelante, acá hay sillas vacías, porque si ustedes pasan para adelante, la bendición va a ser doble. Puedes pensar, o sea, ni siquiera entienden que la bendición ya la tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra bendición. Ni siquiera entienden eso y se sienten donde se sienten, no por el hecho de estar acá adelante sentados van a tener más bendición o bendición manifiesta, pues van a ser doblemente bendecidos por sentarse adelante. ¿Será cierto? Es una mentira, pues, ¿entienden? Entonces muchas veces se está predicando mentiras desde los púlpitos y las personas creen que son más bendecidos porque hacen más obras, pero de eso se trata el evangelio. El evangelio es la gracia, el evangelio es, en otras palabras, la buena noticia que Jesucristo iba a venir a morir por usted, porque usted por sus buenas obras nunca iba a tener vida eterna. Nosotros no podemos producir vida por nosotros mismos. El único que produjo vida en nosotros es Cristo Jesús, que habita en nosotros. Y Cristo Jesús que habita en nosotros es el que impacta todo nuestro entorno. ¿Sabe usted? Impacta sus finanzas, impacta la salud de su cuerpo, impacta que usted viva larga vida sobre la tierra, pero es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros como seres humanos no podemos impartir vida y producir vida, ¿me entienden? Entonces, pero por eso estamos entendiendo cuál es el evangelio, la ley de Moisés, reglas, mandamientos para que usted se porte bien. Literalmente la persona que se quiere portar bien porque quiere cumplir mandamientos lo está haciendo muchas veces a la fuerza, no realmente lo hace en amor. Entonces el propósito, el fin y el objetivo de la ley, ¿cuál fue? Bueno, es el que estamos viendo. Por ahí analizamos un poquito de Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, por favor. Estamos analizando Gálatas capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 20, por favor. Bueno, desde el 19, por favor. Gálatas 3, 19 y 20. Pero sabemos, ya lo tenemos en pantalla. Y nuestros amigos de internet, pues también le invitamos a que pueda usted también verlo en su Biblia, por favor, porque si hay algo que yo exprese y que no está de acuerdo con la Biblia o la palabra de Dios contenida en ese conjunto de libros llamado Biblia, pues simple y sencillamente no tiene ni un efecto, ¿me entiende? No estamos hablando de lo que nosotros pensamos, sino estamos hablando de lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo para nosotros, la iglesia de Jesucristo en el nuevo pacto. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Listos ahora sí? ¿Ya? Dije, no es Romanos, perdón. Romanos 3, 19 y 20. Qué bueno que corrigen. Eso significa que están poniendo atención. ¿Listos? Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, hablando de la ley de Moisés, obviamente, lo dice a los que están bajo la ley. Es tan trascendental esa expresión del apóstol Pablo. Es decir, si la ley dice algo, que cumpla a alguien un mandamiento, siempre le va a decir a los que están bajo la ley. Todos los que vivieron en ese tiempo era para un pueblo específico. La ley nunca se lo dice a los pueblos gentiles, es decir, otras naciones. Siempre se lo dijo a un pueblo llamado Israel. Entonces todo lo que la ley dice, cualquier mandamiento, pues, no matarás, no seas chismoso, pues,
No sea chismoso, dice la ley. ¿Estamos de acuerdo que la ley dice que no sea chismoso? Dice, no dirás falso testimonio, pues ahí está. Éxodo 20, no dirás falso testimonio, no seas chismoso. Lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, yo estoy promoviendo que la gente sea chismosa, no. Ahora no vamos a ser chismosos porque Cristo habita en nosotros, porque renovamos el entendimiento, porque el alma es transformada y esa alma, en lugar de expresar la carne, debe expresar a Cristo. ¿Ok? Entonces Cristo a través de nosotros es el que debe de fluir, es el que debe de expresarse, no es nuestro pensamiento humano, debe ser Cristo a través de nosotros. ¿Ok? Por eso los que estamos en Cristo, por eso dejamos de pecar en un tiempo determinado, cuando se va la mente renovando. ¿Okay? El entendimiento se va renovando y nuestra alma va siendo transformada a la imagen de Cristo. En el espíritu ya somos a la imagen de Cristo. Nosotros que somos espíritu somos a la imagen ya de Cristo, pero el alma se va conformando a la imagen de Cristo para que sea Cristo el que se exprese a través de nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, etcétera. Entonces, cada día usted va siendo más bueno, pues para que me entienda. Deja de hacer cosas malas. Entonces, ¿qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, lo importante de entender es que realmente nosotros como iglesia de Jesucristo, iglesia gentil, para que usted me entienda, no iglesia judía, sino iglesia gentil, porque la iglesia está compuesta ahora por judíos y gentiles. Judíos realmente hay muy poquitos, ¿eh? En el primer siglo sí, eran judíos principalmente, ahorita ya casi no hay judíos cristianos, es muy raro ver. Entonces, mire, entonces, si algo dice la ley de Moisés, lo va a decir siempre a los que están bajo la ley, no los que estamos bajo la gracia, ¿ok? Pero mire, vamos a Romanos capítulo 6. En la misma carta o epístola a los Romanos, dice en el versículo 14, si usted quiere saber si usted está bajo la ley, bueno, aquí se lo dice Pablo, Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Entienden la palabra enseñorear? Es dominar. El pecado no nos dominará a nosotros, pues no estamos bajo la ley, fíjese, sino bajo la gracia. ¿Qué significa que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Bueno, principalmente que las personas que están bajo la ley siempre eran susceptibles de que cayeran bajo el dominio del pecado, ¿sí sabían? Porque los mismos mandamientos te hablaban acerca del pecado y en cierta manera el hecho de estar hablando siempre en contra del pecado o a favor del pecado, no pequen, no hagan esto, no hagan lo otro, siempre va a producir ese deseo en los seres humanos, en este caso el pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pablo dice, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, no nos va a dominar el pecado, porque ¿cuál es el antídoto para el pecado, para que el pecado no nos domine? ¿Cuál es el antídoto? Bueno, va a entender que no estamos ya bajo la ley, no escuchar la ley de Moisés, sino entender que ya estamos bajo la gracia, el nuevo pacto, bajo el pacto en Cristo Jesús, el pacto eterno manifestado en Cristo Jesús, donde Él quitó literalmente el pecado de nosotros. Por eso el pecado no se puede enseñorear en las otras 2/3 partes, que es el alma y el cuerpo, porque el pecado o la naturaleza de pecado la quitó de nuestro espíritu, de nosotros que somos espíritus, de ahí quitó la naturaleza de pecado. Por eso dice Pablo, si tú entiendes que no estás bajo la ley y que no vas a empezar a escuchar, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no. Si tú ya no te metes en ese asunto de algo que te está recordando inclusive tu pasado, porque eres una nueva criatura con una nueva naturaleza, unido al Espíritu de Cristo, ahora con la esencia y la sustancia de Cristo, entonces cuando tú entiendes eso y escuchas menos acerca de la ley de Moisés, el pecado literalmente no va a tener dominio sobre tu vida. Pero al contrario, cuando estés escuchando, no lo hagas, y no lo hagas siempre, regularmente son preceptos de la ley de Moisés, y que en cierta manera va a tomar el pecado dominio a través de la ley en nosotros. ¿Okay? Entonces dice que ya no estamos bajo la ley, no se enseñorea de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué?
Regresando otra vez, por ejemplo, a Romanos capítulo 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces Pablo ya le dijo que usted ya no está bajo la ley. Inclusive a los judíos que vivieron bajo la ley, llegó un tiempo determinado en que Pablo le dice, ya no están bajo la ley. ¿Sí me explico? Porque la carta a los romanos era para judíos y para gentiles. Y a los mismos judíos ya le dicen en Romanos capítulo 6, que ya no están bajo la ley. Si continúan todavía bajo la ley, dice, bueno, entonces el pecado se va a enseñorear de ustedes, va a tener dominio de ustedes. Ok, eso lo entendemos, ¿verdad? Luego vamos a leer el 20, ya que por las obras de la ley, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, nadie va a ser declarado justo. ¿Cuántos de ustedes se sienten pecadores el día de hoy porque pensaron algo, porque hicieron algo, porque etcétera? ¿Cuántos de ustedes se sienten pecadores? Digo, como hijos de Dios, ya no pecamos, en lo que a Dios respecta no somos pecadores ya, aunque cometamos pecados. En lo que a Dios respecta, ¿ok? Pero usted puede seguir pecando en su mente, en sus pensamientos, su cuerpo, puede seguir pecando. ¿Qué es lo que usted necesita? Llenarse de la gracia, del conocimiento de la gracia, de lo que Cristo hizo por usted, de su identidad en Cristo Jesús, ¿ok? Eso necesitamos, de entender que ya tenemos la sustancia de Cristo en nosotros, dentro, y la vida de Cristo dentro de nosotros, por Cristo que habita en nosotros. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y luego ahí viene lo siguiente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley le daba a conocer aquello que era pecado y que el pueblo de Israel no sabía que era pecado. ¿Sí me explico? Ellos estaban cometiendo pecados, pero no saben que era pecado, mientras una ley no le dijera lo que es pecado. ¿Ok? Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Si la ley no dijera, no codiciarás, pues yo no conociera que eso fuera pecado. ¿Sí me explico? Si la ley no dijera, no robarás, pues la gente podía robar, y pues si no había una ley que le dijera que era pecado, pues la gente lo seguía haciendo. Ese era el objetivo de la ley, darle a conocer a la persona que no entendía lo que era pecado. Ahora sí, mira, esto es pecado, esto también es pecado, y esto también es pecado. ¿Por qué? Porque no había una ley que lo rigiera, que lo dijera. ¿Sí me explico? Por eso dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya? Vamos entonces a Romanos capítulo 5, versículo 12, y continuamos. ¿Qué es lo que quiero darle a entender yo esta mañana, o el Espíritu Santo? Es que el propósito por lo cual se hizo una ley. Y cuando usted entiende el propósito por lo cual se hizo una ley, va a decir, bueno, entonces ya no tengo que estarla cumpliendo. ¿Sí me explico? Porque nuevamente insisto, hay muchos que te dicen, no estás bajo la ley. Bueno, entonces significa que puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo no tengo una ley que me juzgue y me condene. Ese es el problema de los que no entienden la gracia, pues. Creen que nosotros estamos diciendo, hagan males para que vengan bienes. Eso mismo se le acusó al apóstol Pablo. ¿Sí sabía? Romanos capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cree que entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, por el pecado de Adán entró la muerte espiritual a todos los seres humanos. ¿Sabía usted? El ser humano sin Jesucristo en su corazón y en su vida, literalmente es un ser humano muerto espiritual. Por eso no podemos estar diciendo, todos los que se mueren aquí en la tierra se van al cielo. No es cierto. Porque un muerto espiritual no se puede ir a la presencia de Dios, precisamente porque es muerto espiritual, separado de Dios. ¿Ok? Entonces, por el pecado de Adán, todos los hombres, es como si todos hubieran pecado. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es como si todos hubieran pecado. Entonces, independientemente, aunque no hayan pecado los seres humanos, de todos modos, para Dios,
siguen siendo pecadores todos aquellos que son muertos espirituales, aunque a través de Cristo ya quitó el pecado del mundo. ¿Sí sabía? Dios ya quitó el pecado del mundo, pero ahora existen personas muertos espirituales o con naturaleza de pecado en el espíritu. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, entonces Adán, y por el pecado, ¿qué cree que entró la muerte? Pues, o sea, la muerte espiritual, todos los hombres separados de Dios, porque muerte, la palabra muerte, eso significa estar separados de la fuente de vida que es Dios. Eso significa, todos los hombres, entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres en automático, para que usted me entienda, entró la muerte, todos los hombres separados de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 13, ¿ya? El 5:13, mire. Pues antes de la ley, dice Pablo, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado, es decir, mientras no hay una ley que rija, no podrá haber infracción. Mientras usted no hay una ley, no puede infringir una ley, para que se me entienda lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, había pecado, pero Dios no podía castigar el pecado porque no había una ley. Eso es lo que está diciendo. Vamos a Romanos 5:20, por favor. Pero la ley se introdujo, mire, aquí viene para que se introdujera la ley. Si se introdujo, significa que no estaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, ¿qué cree? Dice, sobreabundó la gracia. Esto es maravilloso, se lo voy a leer en otras traducciones, por favor. Romanos capítulo 5, en la palabra de Dios para todos, 5:20. La ley llegó para que el pecado aumentara, pero cuando hubo más pecado, el generoso amor de Dios se hizo aún mucho más grande. Biblia Castilian. La ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. Fíjese, la ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. Es decir, para los israelitas se le dio la ley para que entendieran que no se podían autojustificar o declararse justos delante de Dios por sus buenas obras, ¿ok? O por cumplir mandamientos. Por eso se introdujo el pecado. Se introdujo el pecado para decirles que aunque cumplieran una ley y portarse bien, de todos modos entendieran que eran pecadores por naturaleza. Ese era el objetivo de la ley, decirle, ustedes por sus buenas obras no pueden alcanzar ser justificados, ser salvos delante de Dios. No pueden. Por eso la ley vino a decir, bueno, yo trato de cumplir, no matarás, no robarás. ¿Cuántos de ustedes cumplieron mandamientos sin tener que cumplirlos? Es decir, por naturaleza. Yo esta semana, por ejemplo, no robé. ¿Usted robó? ¿No? Ahora, ¿por qué no robó? Porque trató de cumplir el mandamiento, porque Cristo habita en usted. Esta semana no maté a nadie. ¿Usted mató a alguien? Si no, dígamelo, una vez hablamos a la patrulla. Capaz que tenemos un asesino acá, ¿no? Bueno, entonces, ok, entonces dice Romanos 5:20, Biblia Castilian, la ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestro pecado. Pero cuando más creció el pecado, mucho más derramó Dios sobre todos su gracia y su perdón. Ahí en la misma ley, Dios le dice, no pueden cumplir 613 mandamientos. Y los judíos creían que sí. Es que me porto bien, es que doy tanto para el reino, es que esta semana estuve en la sinagoga, es que leí la Biblia en la sinagoga y trato de ser justo y me porto bien. Y por eso creo que me voy a ir al cielo, porque me porto bien. Eso creían los judíos. Porque cumplo una ley, porque no violo una ley. Entonces Cristo le dice, bueno, si la ley dice, sí es cierto que la ley dice no adulterarás, sí es cierto, pero también la ley, ahora yo te voy a explicar lo que quise decir yo en esa ley, que no nada más se trata de que no adulteres, sino se trata de que no pienses que adulteras. Es decir, Cristo llevó un estándar muy alto en Mateo capítulo 5, la ley, para que las personas, los judíos, vieran que era imposible cumplir una ley, que a pesar de que trataban de cumplir, seguían siendo pecadores por naturaleza. ¿Sí me explico? Por eso la ley, era el objetivo de la ley decirles, no puedes.
Eres pecador, no puedes, eres pecador, no puedes tú mismo justificarte, no puedes salvarte a ti mismo por cumplir mandamientos, sino que necesitas literalmente de un Salvador. Por eso dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿En qué sentido? Inmediatamente Dios puso los simbolismos o los tipos de Cristo. Bajo la ley sacrificaban corderitos, machos cabríos, sacrificaban toros, etcétera. Todos esos sacrificios que hacían bajo la ley no era más que para cubrir el pecado de ellos, porque cuando infringían un mandamiento o 10 mandamientos de los 613, bueno, ahí venía el corderito, lo sacrificaban y la sangre de ese corderito cubría el pecado durante un año de ellos, ¿sí sabía? Eso es parte de los principios o de las sombras de Cristo, donde Dios ya le dijo, mira, este cordero les va a cubrir el pecado por un año. Pero un día va a venir alguien, el Cordero de Dios, Jesucristo, que no les va a cubrir el pecado, sino se los va a quitar literalmente, le va a quitar toda naturaleza de pecado. Entonces ya no van a ser pecadores. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo quitó literal, lo quitó dentro de nosotros. Por eso mucha gente dice, bueno, pero es que pensé mal, pero es que hablé mal, pero es que mentí, pero es que dije una mentirita piadosa, pero es que engañé. Entonces mucha gente, es que sigo siendo pecador. Si usted es en Cristo, ya no es pecador. Eso de que usted mienta, de que usted ande engañando, de que usted robe o haga ese tipo de cosas, no es más que no ha renovado el entendimiento. Es todo. Su mente necesita ser transformada, porque ¿de dónde cree que viene la idea de robar? Su cuerpo, no creo. La idea de robar siempre va a venir de la mente, del alma no transformada. La idea de hacer mal siempre va a venir del alma no renovada, no transformada. Entonces, mientras no transforme su alma, mientras no renueve su entendimiento, siempre, a lo mejor muchos van a seguir actuando en cosas que no deberían de actuar. ¿Sí me explico? Muchos, ¿sabe que muchos por necesidad lo hacen? Muchos hermanos en Cristo que están literalmente en la vil pobreza, y no lo digo despectivamente porque yo estuve ahí en un tiempo dado, pero muchos de los hermanos en Cristo que están pasando por ese tipo de necesidades, sabe que Satanás les mete la idea que tienen que robar para que les vaya bien. Hay muchos así, creen que el robar o quitar dinero de alguien, creen que esa es su bendición. ¿Por qué razón lo hacen? Porque no han renovado el entendimiento, porque no han transformado el alma. Y eso es lo que necesitamos. Por eso escuchamos la palabra, mi hermano, porque si usted no escucha la palabra y la escucha una vez por semana o una vez cada 15 días, y no tiene que venir acá para escucharla, digo, están las enseñanzas por internet, subimos enseñanzas de otro, hoy esta semana subimos de otro maestro de gracia también, que creo que vamos a tener algún contacto en un futuro, para un contacto a través de ellos para hacer un proyecto, creo que unidos, ¿no? A todos ellos. Bueno, el caso es que tengo un proyecto con muchos maestros de gracia, proyecto grande. Entonces, yo ya le compartí a otra persona. Si no quiere escuchar a mí, no, pastor, es que su voz no me gusta su voz, bueno, no importa, escucha a otros. Yo por eso le comparto la enseñanza a otras personas, pero no puede dejar su mente sin renovarla, no puede dejar, porque ¿qué cree? Así, el mismo que era antes de venir a Cristo va a seguir actuando igual. Si era mentiroso antes de venir a Cristo, va a seguir siendo mentiroso. Así de sencillo, porque no hay una transformación del alma. ¿Sí me explico? Entonces, por eso nos exponemos a la palabra, a estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo. Yo oigo toda la semana escucho la palabra, y esa es la idea, de que mi mente sea transformada, literal. Y eso es lo que me va a ayudar a expresar a Cristo. Y cuando yo expreso a Cristo, mi alma expresa a Cristo, entonces ya no voy a andar que mintiendo, que engañando, que haciendo cosas raras. ¿Me explico? Entonces Dios ya no lo ve pecador aunque usted la riegue. Dios no lo ve pecador, porque si Dios lo viera pecador, usted tuviera un castigo bajo la ley. Entonces, ¿por qué no lo ve pecador? Porque está bajo la gracia, porque Cristo le quitó la naturaleza de pecado, porque Dios ve a Cristo en usted. Así de sencillo, porque dice la palabra que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, ¿sí sabía? Por eso Dios nos ve a través del filtro de Cristo, y Dios sabe que estamos en un proceso de renovación del entendimiento y de la transformación del alma. Si no fuera así, digo, excepto que usted no esté oyendo la palabra. Entonces si dice Dios, bueno,
a esta persona le envié mi palabra, lo salvé de las tinieblas, le envié mi palabra y no oye mi palabra, entonces lo que quiere decir que no quiere renovar el entendimiento y va a seguir produciendo las mismas obras de la carne que producía antes de conocer a Cristo. Por eso estamos metidos en la palabra continuamente, para que nuestra alma sea transformada. Desde el hecho de que usted pueda tener desconfianza de su futuro o incertidumbre de su futuro, y usted pueda estar inseguro por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si va a vivir muchos años o no va a vivir. Eso no es más que incertidumbre y inseguridad de su futuro. Si no tiene seguridad de que no va a vivir muchos años, ¿qué tiene que hacer usted? Pastor, es que me siento como que a veces como que la muerte me anda siguiendo. ¿Qué cree que le hace falta? Su alma le está diciendo que la muerte lo está siguiendo. ¿Qué cree que va a hacer? Pues meterse más en tener seguridad de larga vida y entender lo que se pagó en la cruz del Calvario, para que entonces se cumpla: yo te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Ya nos sació de larga vida porque Cristo ya vino, Él es nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Pero necesitamos que esa vida que nos habita, que está en el interior, se exprese a través del alma. Y una vez que se exprese a través del alma, ¿qué cree? Le va a dar vida al cuerpo. Entonces vamos a vivir muchos años sobre la tierra. Por eso estamos aquí, para aprender. No somos una religión más, no venimos por religiosos. Es que tengo que cumplir el domingo, porque si no voy el domingo, el pastor no me va a hacer el trámite de Solano y no voy a retirar el dinero. Qué feo sería eso, ¿no? Que vengan por eso, ¿no? Si alguien viene por eso, arrepiéndose. Bueno, se va a ver, ya que agarre su dinero en Solano, ya no lo vamos a volver a ver. Significa que venía por cumplir. Entonces sí venía por cumplir, no venía porque anhelaba conocer a Cristo. ¿Estamos entendiendo? Por eso usted en su casa tiene que escuchar palabra. Me voy a meter en la página de Fe Guadalajara o la de Palabra de Fe y Gracia Jalisco, para ver qué pastor, para ver qué líder o qué ministro de la gracia el pastor compartió, para yo también seguirlo a él, seguir sus enseñanzas. Aquí yo nunca le voy a decir: no escuche a tal pastor ni a otro pastor, siempre escuche a todos los maestros de gracia. Lo único que sí le voy a decir, y no como una provisión, sino como una recomendación, que no escuche pastores que le están afectando su vida espiritual, mi hermano, que están afectando su intelecto y psicológicamente lo están maltratando, diciéndole que es pecador, que no vale nada, que si hace algo malo es que merece un castigo. Ese tipo de predicadores no los escuche. Lo único que van a hacer es dañar psicológicamente, lo van a dañar psicológicamente, ¿ok? Al contrario, escuche maestros de gracia. Yo esta semana compartí a otro, alguien lo vio esta semana, el día de ayer, antier, algo así. El jueves compartía a un maestro más de gracia. Y estamos compartiendo a varios maestros de gracia. Lo importante es que usted se llene de realmente la plenitud de Cristo pueda manifestarse en su alma, ¿ok? Entonces Romanos capítulo 5 versículo, nos quedamos en el 20, ¿verdad? La ley fue dada para que todos tuviesen plena conciencia de pecado. ¿Se da cuenta? Para que usted esté consciente de que es un pecador. No usted, sino los judíos. ¿Captamos? Entonces para eso fue la ley, que usted diga: definitivamente necesito un salvador, necesito que alguien me rescate de este mundo de tinieblas. No me diga que sin Cristo le iba bien. Bueno, a lo mejor sí le iba bien en ciertos momentos, pero en otros momentos tenía inseguridad, si iba a vivir o si iba a morir. ¿Cuántas personas no estuvieron inseguros en este tiempo de pandemia? ¿Cuántas personas no tenían pavor por salir a las calles? ¿Cuántas personas? Eso se llama inseguridad. Y ahí viene el temor. Y luego la gente anda atemorizada hasta decir: ¿y si no tengo para comer mañana? ¿Y si el mes que entra me corren del trabajo? ¿Qué va a pasar? No voy a tener para alimentarme. Mi hermano, todas esas inseguridades vienen precisamente porque el alma no ha sido transformada. Y siempre es un proceso que hay que meterle la palabra de gracia a nuestra alma. Siempre. Yo sigo escuchando, no creo que porque pues yo soy el pastor y yo vengo y les doy la palabra, no creo que ya no escucho toda la semana, mi hermano. Yo soy el que me meto más a escuchar, porque necesito la palabra, porque la palabra es vida y medicina para mí, porque la palabra es Cristo literalmente encarnado en esa palabra, que se tiene que encarnar en mi corazón, en mi vida, para yo poder expresarlo a Él.
Y obviamente que todas las cosas que se nos han sido dadas por su divino poder y que a través de la gracia ya se nos fue proveído, es decir, Él llevó mis enfermedades para que yo fuese sano, Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Todas esas cosas, y digo, nosotros no predicamos el evangelio materialistas, sino creemos que también la gracia ha proveído eso para que yo pueda cumplir el propósito eterno del Padre aquí en la tierra. ¿Sí me explico? O sea, ¿usted cree que será la voluntad de Dios que yo predique el evangelio y que a veces no tenga tiempo para estudiar, para predicar el evangelio, y que siempre tenga que laborar en una empresa para poder subsistir y darle alimento a mi familia? ¿Usted cree que sea la perfecta voluntad de Dios eso? No. Por eso yo creo que tanto la sanidad de mi cuerpo, la larga vida, como la prosperidad financiera, económica, que Él se hizo pobre para que yo fuera rico. En la cruz del Calvario le cayó mi maldición de pobreza para que yo fuera enriquecido en el área financiera. Yo creo que eso es parte también del propósito de Dios, del Padre, porque eso me va a ayudar a servirle tranquilamente y no estar ahí todo el tiempo trabajando con un patrón y que de repente el patrón, no, pues ya te puse retardo. El problema con los compañeros de trabajo, que te encuentras gruñones, que te encuentras personas envidiosas, que te encuentras personas de todo tipo, gente que no te quiere, etcétera. ¿Usted cree que eso es la voluntad perfecta de Dios, que estemos sufriendo en esa área? Mi hermano, desde que yo entré a trabajar en una empresa, luego entré en otra, en todos lados te encuentras gente envidiosa. Y luego cuando me subieron en un lugar donde yo laboré, me subieron de puesto, y al rato gente envidiosa porque creían que a ellos les tocaba ese puesto. Te encuentras gente de todo tipo. Entonces, esas circunstancias de la vida, ok, nos pasan, sí es cierto, nos pasan, no le agrada a nuestra alma esas situaciones, son complicadas, sí es cierto, pero por eso la perfecta voluntad del Señor es que tengamos suplido todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tenemos que creer en un evangelio de la gracia que también provee bienes y riquezas, salud en nuestro cuerpo y larga vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito eterno que hay que cumplir en la tierra, y es la predicación de Jesucristo a esta humanidad que necesita. Tenemos muchos proyectos financieros, pero necesitamos visionarnos en esos proyectos, creer por esos proyectos, llegar a vivir y a experimentar esos proyectos. Y no hay nada en Cristo Jesús que no se pueda cumplir, siempre y cuando sea para que su propósito eterno se cumpla aquí en la tierra. Nada será imposible. Romanos capítulo 5 versículo, no podemos salir esos versículos, ¿verdad? Así que el 20, ¿no? La ley fue dada para que todos tuviésemos plena conciencia de nuestros pecados, pero cuando más creció el pecado, mucho más derramó Dios sobre todo su gracia y su perdón. Es decir, les dio corderitos a los del pueblo de Israel, pero ¿qué cree? Estipuló, Dios le dio una ley. Los gentiles también vivían en pecado, obviamente, pero Dios le dio a Israel esa ley principalmente para conservar la descendencia donde iban a ser el Cristo, nuestro Señor. ¿Okay? Porque si ellos continuaban en ese pecado, literalmente iban a ser destruidos. ¿Sí me explico? Entonces Dios le da una ley, le dice, a través de esta ley, bueno, obviamente que inclusive hasta las leyes dietéticas para el pueblo de Israel, en cierta manera eran buenas. Porque ¿qué pasa si alguien come, por ejemplo, imagínense hoy, que se come unas patas de mula con unos ostiones juntos, y limón, una salsita, unos cebollitas blancas, unos pepinitos ahí, y se esté comiendo todos los días patas de mula con ostiones? ¿Qué cree que le va a pasar? Se va a llenar su hígado de amibas, de parásitos. Entonces hasta Dios le dio, es tan sabio Dios que le dio ciertas leyes dietéticas con la finalidad de que preservaran ellos su vida más tiempo y pudieran traer realmente al que iba a venir a darnos la vida, que era Jesucristo. De ahí vino, de la descendencia de David, de la tribu de Judá, de ahí vino Cristo. Entonces Dios también es tan sabio que le dio ese tipo de leyes. Bueno, pero esas leyes le servían ahora a usted, pues le servían en cierta manera, pero nunca para decir, si como carne de cerdo voy a perder mi salvación. O sea, no tiene nada que ver eso. Pero si digo, a mí me pasó, ¿no? Yo comí, cuando vivía en Mazatlán, comía muchos tacos de la calle. Luego se me llenó el hígado de amibas, y luego estaba enfermo de las amibas y me estaban destrozando el hígado. El caso es que pues ya tomé
me desparasité y todo. Y hace poco igual otra vez seguí, es que a veces uno es terco, ¿no? Seguí comiendo taquitos cebosos de la calle. ¿Y qué cree que me pasó? Me cayó ¿cómo se llama? Una fiebre tifo, Dios mío. Entonces muchas veces nosotros nos provocamos las enfermedades y luego le echamos la culpa a Satanás. No fue Satanás el que no, que nosotros a veces no tenemos ese tipo de cuidados, por decirlo así, ¿eh? Y no le estoy diciendo que se vaya a guardar las leyes dietéticas de Levítico, no le estoy diciendo nada de eso, ¿ok? Sino que también tenemos que ser sabios donde comemos. Aunque qué rico esos taquitos de camarón, Dios mío. Pero ya, ahora sí. Entonces, Dios dio la ley para decirle al hombre: definitivamente no puedes tú por tu justicia, por tus buenas obras alcanzar la justicia, ser justificado, ser justo. No, necesitas un Salvador. Y por eso dice que cuando abundó el pecado, ¿por qué abundó el pecado? Porque Dios le dijo: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, y en toda la ley les puso lo que era pecado. Sí, sobreabundó el pecado, pero ¿qué cree? Dice, entonces sobreabundó la gracia, porque dice, bueno, ahora sí ya envío a mi Salvador para que te libre de ese pecado. ¿Entendemos? Ya nuestro Salvador ya vino hace más de aproximadamente 2000 años, murió en la cruz del Calvario y quitó toda la naturaleza de pecado. Por eso cuando las personas, para lo que a Dios respecta, usted aunque peque no es pecador para Dios, porque el que peca no es pecador porque peca, sino es pecador por naturaleza, en lo que a Dios respecta. En otras palabras, alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, en lo que a Dios respecta, es un pecador. ¿Por qué? No porque comete actos de pecado, sino porque tiene naturaleza de pecado. ¿Sí me explico? Entonces los que están en Cristo Jesús ya no son pecadores. Esa es la buena noticia, en Cristo Jesús. Aunque usted diga: es que pensé mal, pastor, es que me porté mal, es que mentí, pastor, es que agarré una ferecita de más ahí que me dio el de la tienda. Aún así, Dios sabe que muchos de ustedes van a poder estar, o muchos de nosotros vamos a estar, me incluyo también, podemos estar fallando mientras no transformemos el alma, mientras no renovemos el entendimiento, ¿me entiende? Por eso la ley se introdujo para el pecado sobreabundase. Y mire, Levítico 18:1. Levítico 18:1, por favor. Usted se va a dar cuenta por qué la ley se introdujo. Era para darle a conocer al ser humano que había muchísimos pecados, para entender que tenían una naturaleza de pecado. Habló Jehová a Moisés, Levítico 18:1, ¿ya? ¿Listo? Habló Jehová a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mire, entonces, ¿por qué dice que no van a ser conforme hacían los egipcios? Porque aprendieron costumbres los egipcios, los israelitas. Ahora, pero ya los iba a introducir a una nueva tierra, que es la tierra de Canaán. El problema es que en la tierra de Canaán ya existían otros pecados que no cometían en Egipto ni cometían los israelitas, pero había otra serie de pecados que cometían los cananitas, los cananeos, pues. ¿Sí? Entonces Dios dice: no van a ser como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en vuestros estatutos. En otras palabras, había ciertos pecados que hacían en la tierra de Canaán y que el pueblo de Israel ni siquiera conocía que existían. Por eso la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado o los conceptos, las ideas o todo lo que representaba pecado se le diera a conocer a los hijos de Israel. ¿Ok? Mire, dice el versículo, entonces vamos al versículo 20. No, perdón, vamos al versículo 21, por favor. Fíjese lo que hacían en Canaán y que Dios les dijo que era pecado. ¿Por qué le dijo que en Canaán habían ciertos pecados? Porque ellos no conocían que era pecado esto. Mire, el pecado de Canaán. Dice, ¿ya? No deis al hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, que era un dios de los cananeos. No contamines así el nombre de tu Dios. Y luego dice el 22, no te echarás con varón
como con mujer y es abominación. ¿Entiende esa parte para no meterme en profundidad ahí? ¿Se lo entiende? No te echarás con varón como con mujer es abominación. ¿Sí entiende esa parte o lo explico? Es sencillo, ¿verdad? Es decir, no vas a tener por pareja tú que eres hombre a otro hombre, o tú que eres mujer a otra mujer. Eso no lo practicaba Israel, eso no lo conocía Israel. Hasta que iban a entrar a la tierra de Canaán, Dios le dice, los cananitas están practicando eso. Entonces no lo vas a hacer tú. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el pecado sobreabundó aquí. ¿Por qué sobreabundó? Porque ahora Dios le dice, mira, hay otros nuevos pecados que ustedes que no los conocen, pero que lo están practicando los cananitas. ¿Entendemos? 18, 21, ¿ya? Y no creo que somos, ¿cómo se dice? Homoprácticos, no somos, ¿eh? Son palabras que no podemos mencionar. No somos homoprácticos, ¿no? Entiéndalo. Simplemente son personas que necesitan a Cristo ellos también, ¿ok? Entonces no tenemos tampoco por qué ni rechazarlos, ni juzgarlos, al contrario, predicarles a Jesucristo. O sea, hay iglesias cristianas y van y hacen un meeting afuera de una institución de gobierno y van y se ponen en contra de algún movimiento de ese tipo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicarles el evangelio. Es lo que tenemos que hacer. No fuimos llamados a hacer series completas y oponernos a un sistema de gobierno e ir a la dependencia de gobierno y decir que estamos en contra de ellos por las leyes que están sacando. Bueno, entonces metamos más creyentes en Jesús entonces a la política para que se hagan mejores leyes, ¿no creen? Que podamos ser una influencia nosotros al sistema político, al sistema de pensamiento cultural aquí en México o en Latinoamérica. ¿Para qué? Para que con esa influencia que tengamos nosotros, literalmente no se tengan que hacer ese tipo de leyes. Aparte que es un sistema que va a entrar, es un sistema que viene, es un sistema del anticristo, etcétera. Muchas veces nosotros no vamos a poder nada para quitarlo, pero sí sacar personas que están en ese sistema y traérnoslos al reino de Dios. Eso sí podemos hacer. Por eso usted no sea de los que odian ese tipo de personas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Prediquémosles el evangelio. Eso es lo que necesitan. Ok, no me voy a meter más en eso por... Levítico 18, versículo 23. El 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Y el 23 dice, no te echarás ni con un animal, tendrás ayuntamiento, ¿ya? Amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es perversión. ¿Ya entiende lo que hacían los cananitas? Empezaban a darle beso a los perritos y a los gatos. Qué bonito, mi Chelsea, mua, mua, mua. Era lo que hacían los cananitas. Israel no lo hacía. ¿Usted de los que le da beso a los perritos y a los gatos? Bueno, pues una cosa es que le dé un beso, ¿no? Otra cosa es lo que dice Levítico, que se ayuntare con él. Esas costumbres, mi hermano, eran costumbres paganas de los pueblos de Canaán, de los que estaban en Canaán, de los que habitaban en la tierra de Canaán, donde Dios iba a introducir al pueblo de Israel. Por eso dice, los voy a introducir a esa tierra, pero por favor, estos son los pecados que están allá. Por eso el pecado sobreabundó, porque esos pecados no estaban en Israel, pero los tenían los cananitas, y los introduce a una tierra, pero no van a adoptar las costumbres de allá, ni las leyes de allá, ni los estatutos de allá. ¿Sí me explico? O sea, cuando estamos hablando que Dios que sobreabundó el pecado, pero la gracia sobreabundó, estamos diciendo que el pecado sobreabundó en el sentido de que la ley estipulaba otro tipo de pecados que ni siquiera conocía Israel. ¿Ya? Levítico 18, 21. Yo creo que son cosas, imagínense, yo le estoy enseñando ahorita parte de la ley, ¿estamos de acuerdo? Pero no estoy diciendo que cumpla la ley. Le estoy diciendo que el pecado sobreabundó porque Dios estipuló otros pecados que no conocía Israel, por eso sobreabundó el pecado. Pero no le estoy diciendo que no haga ese tipo de cosas. ¿Por qué no le digo ese tipo de cosas? ¿Por qué no le digo que bese a su perrito? ¿Por qué no le estoy diciendo ese tipo de cosas? ¿Por qué cree que no le digo? Hermano, por favor, no ande metiéndose con su perrito. O sea, ¿por qué no le digo eso? A ver, porque eso es ley.
Eso es predicarle la ley. Eso es que usted guarde la ley. ¿Sí me explico? ¿Por qué no le digo eso? No hay necesidad de que yo le diga eso, porque al tener usted a Cristo en su corazón, no le va a andar dando besos a su perrito. ¿Estamos de acuerdo? Digo, y los besos de los perros son los más suaves, ¿no? Entonces son costumbres paganas que Israel no las practicaba. Pecados paganos que Israel no los practicaba. ¿Ya lo entendemos? Entonces, ni con un animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante de un animal para ayuntarse con él. Y lo dice, es perversión. Versículo Levítico 18:30, por favor. Bueno, el 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Dice, guarden pues esta ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practican esos pueblos que vivían en Canaán. Por eso la ley se dio precisamente para decirle al hombre, no hagas esto, no peques, no peques, no peques. ¿Estamos entendiendo? Para eso fue la ley, para que el hombre al final de cuentas diga, sí es cierto. Por más que quiera no pecar, siempre voy a infringir un mandamiento. ¿Sí me explico? Pero se fue al caso extremo de que no te metas con tu gatito. ¿Sí me explico? Se fue al caso extremo la ley de Moisés. Prohibiciones, prohibiciones y prohibiciones. ¿Okay? Entonces, la ley eso es darle a conocer que el ser humano es un pecador, que literalmente es una persona miserable, porque eso hacía sentir a los israelitas. ¿Sabes que la ley hacía sentir a los israelitas como miserables? Como que no servían para nada, porque hacían 10 mandamientos pero infringían uno, hacían 20 pero infringían 2, y así los hacía sentir totalmente condenados, que no servían, miserables, pecadores, para eso. Y ese era el objetivo de la ley, y estaba bien el objetivo. ¿Y para qué era la finalidad de hacerlos sentir miserables, pecadores que no servían? ¿Para qué? Para decirles, no van a poder por ustedes mismos, les voy a mandar un salvador. Y por eso instituyó el sistema sacrificial de corderitos, para decirles, ahora les voy a cubrir ese pecado por un año. Pero va a venir otro cordero que no se los va a cubrir, sino que les va a quitar esa naturaleza de pecado. ¿Entendemos? Entonces pónganse a pensar, tratar de guardar una ley con 613 mandamientos es imposible. Por eso la ley que cree no es el evangelio. Pero sí había penas, y ya con esto concluyo, había penas por infringir la ley. Levítico 20, versículo 15, por favor. Ya con esto concluyo. Mire, si usted de los que le da besos a su gatito, a su perrito, y si usted quiere guardar la ley, 613 mandamientos, aquí dice. ¿Ya? Levítico 20, 15. ¿Listos? Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y también mataréis a la bestia. ¿Qué culpa tiene el pobre gatito? ¿Qué culpa tiene el pobre perrito? Bueno. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y el animal matarás, Dios mío. Morirán indefectiblemente y su sangre será sobre ellos. O sea, literalmente era muerte, mi hermano. No había flexibilidad. Encontraban a un hombre besando a su perrita, era muerto. ¿Y qué cree? Uno de los castigos que daban era la lapidación. Literalmente morían apedreados. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió que había una pena, un castigo? ¿Sí o no? Había castigo. Entonces, concluyo ya con esto, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7, muy trascendental esta parte de Romanos 7. Romanos 7, 7.
¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, ¿la ley es pecado? O sea, si la ley dio a conocer el pecado, es porque la ley es pecado. Y luego dice Pablo, en ninguna manera, la ley no es pecado. ¿Okay? Pero yo no conocía el pecado, dice Pablo, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. En otras palabras, cometían muchos pecados, pero mientras no había ley, o antes de la ley, cometían pecado la gente. Abraham se casó con muchas esposas. Por eso dicen los mormones ortodoxos de allá del estado de Utah que deben de tener muchas esposas. Muchos de los grandes ministros tienen hasta de 10, 12 esposas, porque Abraham tuvo esposas, Isaac y Jacob, y concubinas también. ¿Cómo la ve? Basándose en ellos. Pero lo que no entienden, que ellos vivieron en un tiempo llamado la misericordia, donde Dios, a pesar de que no conocían el pecado, Dios permitía todo eso. Inclusive Dios permitió al principio que pudieran casarse hermanos con hermanas. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía o no? Entonces, ¿cómo se iba a reproducir Caín con quién? O el que sustituyó a Abel, ¿con quién cree que se tenía que casar pues para tener hijos? ¿Con quién? Pues entre hermanos. Pero fue en un principio, ¿sí me entiende? Para que se reprodujera el ser humano. Pero ya en este tiempo ya menos bajo la gracia. Entonces allá los mormones de Utah agarran hasta de 10 esposas, 2 esposas. Pero ¿quién cree que agarran las 10 y 2 esposas? Los ancianos, obviamente. Pero si un mormoncito, es que me acabo de convertir en mormón y tengo un mes, me quiero casar con 10, olvídate. Se tienen que casar primero los ancianos, los grandes, ellos eligen. Que por cierto, hasta en Estados Unidos los han acusado, los han perseguido por lo mismo, porque han abusado, ¿qué digo, Michelle? Han abusado de gatos, pues, para no decir todo completa la frase, para que no nos corten y nos quiten el video de Facebook, ¿ya? Entonces es importante. Entonces, ¿qué diremos? Dice, la ley es pecado, Romanos 7:7, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Es decir, yo no conocía que si tenía 2 esposas, yo no conocía que era adulterio, dice Pablo, es lo que está diciendo, pues aunque Pablo nunca se casó. Entonces yo no conocía eso, pero ahora vino la ley y me dijo que ya no puedo tener 2 esposas porque es pecado, y se llamaría adulterio. ¿Sí me explico? Entonces Pablo dice, si la ley no dijera no codiciarás, pues es que yo no sabía que codiciar o desear el dinero de otra persona era codiciar, hasta que la ley me lo dijo, es lo que está diciendo Pablo. Entonces la ley no es pecado, sino por la ley conoció Israel lo que era el pecado. 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley, el pecado está muerto. En otras palabras, aunque hubiera pecado, pero como el pecado, o el concepto o la definición de pecado es infracción de ley, según lo que dice el apóstol Juan, entonces si no hay una ley que infrinjas, por obviedad no hay pecado. No hay una acusación que se te pueda hacer, aunque el pecado existe, pero no hay una infracción, no hay un castigo porque está pecando la gente. Es decir, en otras palabras, antes de la ley la gente pecaba, pero no había una infracción, no había un castigo por el pecado, aunque había pecado. Por eso dice que sin la ley el pecado está muerto, Romanos 7:8. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, cuando habla Romanos 7:8, ya con eso, la verdad es que ya concluyo Romanos 7:8. Pero el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, ¿qué significa el pecado tomando ocasión por el mandamiento? Bueno, yo quiero decirle que la palabra pecado ahí no significa actos de pecado, sino significa literalmente naturaleza de pecado. Y bueno, en el Strong es la palabra hamartía. La palabra hamartía, que significa, siempre la palabra hamartía o palabra pecado, que se traduce a nuestro español, se usa del pecado como un principio o una fuente de acción, un elemento interno productor de acciones. Es decir, no está hablando del pecado, actos de pecado, perdón, está hablando naturaleza de pecado que produce acciones de pecado, ¿ok? Esa es la palabra que está utilizando en Romanos capítulo 7, versículo 8. Por eso dice Pablo,
Mas el pecado, es decir, la naturaleza, el pecado de nosotros, tomando ocasión por lo que decía la ley de Moisés o el mandamiento de la ley, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Es decir, en otras palabras, un muerto espiritual diciéndole no codicies, no codicies, no codicies, no codicies, lo único que está produciendo es que la gente comience a codiciar. ¿Por qué? Porque tienen naturaleza de pecado, son muertos espirituales. Pablo estaba hablando a los que vivían bajo la ley y lo que estaba produciendo la ley. En otras palabras, si usted le dice, por favor, no te metas con tu gato, no te metas con tu gato, no te metas con tu gato, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas porque tu gato está bien guapo, no te metas con tu gato, ¿qué cree que pasó? A fin de cuentas, sucediendo con los israelitas, se metieron con el gato. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Bueno, son expresiones, pues no quiere decir que se metieron con el gato, porque eso la Biblia no te lo dice. Sin embargo, Israel se contaminó y participó, inclusive cuando entró a Babilonia, participó en la adoración de ídolos. ¿Sí sabía? Por eso Dios dice, no mandes a tus hijos, no los sacrifiques, no lo pongas en fuego a Moloc. Literalmente quemaban a sus hijos para un dios, es lo que hacía. Y creo que Israel participó también de ello. Israel participó de muchas cosas de los pueblos paganos, ¿sí sabía usted? Se contaminaba con los pueblos paganos y adoraba a sus dioses. Es así que usted puede encontrar a Salomón. ¿Qué hizo Salomón? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? 700, ¿no? Algo así. 700 y 300 concubinas más uno. Sí, 700 no, y 300 concubinas, ¿no? Algo así. 700 y 300 concubinas. ¿Pero qué cree? Salomón fue a adorar a los dioses de esas mujeres paganas con las cuales se casó. Entonces las mujeres contaminaron la idea o el pensamiento de Salomón de adorar un solo Dios, que es nuestro Padre Celestial, el creador de los cielos y de la tierra, Yahvé de los ejércitos. Adoró muchos dioses, estuvo edificando templos para dioses paganos. Eso hizo Salomón. Entonces, ¿se contaminaron los israelitas, sí o no? Se contaminaron con las costumbres de los pueblos paganos. Sí sucedió. Por eso le digo, dice Pablo, el pecado tomó ocasión. El pecado se aprovechó del mandamiento llamado la ley de Moisés. Porque la ley, tanto decirles no robes, no robes, no robes, no robes. O la ley levítica, no comas camarones, no comas camarones empanizados, no comas camarones al mojo de ajo, no comas camarones, por favor, ¿cómo se llaman? En aguachile. No te comas esos camarones. ¿Qué va a producir en usted? Que vaya a llegar y se compre un kilo de camarón y es tan sencillo. Por eso dice Pablo en Romanos 7:8 que el pecado dice, el pecado tomó ocasión por el mandamiento que dice no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, y el pecado que dice produjo en mí toda codicia. Yo no quería codiciar, pero el mandamiento me dice no, por favor, no desees el carro del año que trae tu vecino, no lo desees, no desees la casa de tu vecino. ¿Cuántos de ustedes pasan por una casa bonita y dijeron, yo quisiera tener una casa de esas? Si o no pasan y ven una casa bonita y quisieran. Yo sí lo hago. El detalle es que yo estoy codiciando la casa del vecino, porque yo sé que el Señor me va a dar mi propia casa. Lo único que veo es la forma en la casa para decir, quiero una casa de esta, Señor, y sé que tú me la vas a manifestar. Ok, ¿estamos entendiendo? Póngase de pie y cerramos la enseñanza. Entonces la ley, y usted quiere escuchar la ley y quiere escuchar la ley de Moisés, los mandamientos, no mates, no hurtes, no seas chismoso. Si usted quiere escuchar eso, y peor los que son ahora hijos de Dios, escuchando eso, mi hermano, lo único que va a producir, a pesar de que usted ya no tiene naturaleza de pecado, pero necesita renovar la mente, transformar el alma, pero la ley no le va a ayudar a producir vida, sino la ley le va a producir muerte. Para los que estamos en Cristo Jesús, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta tarde gloriosa y maravillosa.
Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque eres un Dios fiel. Gracias porque eres un Dios de pactos que nunca falla. Gracias, Señor, te honramos en esta gloriosa y maravillosa tarde. Hoy vamos a celebrar ese acontecimiento de la Cena del Señor. Estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es medicina. Gracias por ese conocimiento pleno de la gracia maravillosa, pero también nos das a entender para qué la ley fue instituida y para qué la ley fue dada, Señor. Gracias por darnos a entender que no tenemos que vivir bajo esos lineamientos, esos preceptos y esos mandamientos, sino que ahora vivimos por el Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora el Espíritu de Cristo es el que produce vida en nosotros, es el que produce el querer como el hacer. Gracias por la renovación del entendimiento, por la transformación del alma, porque lo único que deseamos, Señor, nos exponemos a la palabra de gracia. Nos exponemos a esta palabra de gracia, Señor, para que sea renovado el entendimiento y nuestra alma, Señor, siga siendo transformada para expresarte a ti, precioso Jesús. Ese es nuestro único objetivo. Ok, pues celebramos la Cena del Señor en este día. Si usted tiene oportunidad, persona, hermano en Cristo, familiar o amigo que nos vea a través de estos medios, de poder celebrar la Cena del Señor con nosotros, lo puede hacer. Lo puede hacer en esta tarde. Esto representa el cuerpo de Cristo que nos vino a dar vida. Y el juguito de uva representa el nuevo pacto en el cual estamos. ¿Okay? Si hay alguna persona que quiera recibir a Jesús, lo puede hacer en esta tarde y repetir juntamente con su servidor, pero creer en su corazón. Padre, te doy gracias, usted puede repetirlo. Persona que no tiene a Cristo, te doy gracias por Jesucristo que murió por mí en la cruz. Gracias por el Cordero de Dios que derramó su sangre, me justificó y ahora yo puedo recibir esa redención eterna. Señor, yo creo que tú eres mi Señor, mi único Salvador y mi único Dios. Yo creo que fuiste levantado entre los muertos al tercer día, que resucitaste. Y ahora creo que he sido resucitado juntamente contigo. Por eso te recibo en mi vida, para que formes parte de mi vida. Recibo ese nuevo espíritu, recreado conforme a la imagen del Hijo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa salvación eterna. Gracias porque soy templo del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la primera carta a los Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Por favor, cierre sus ojos y haga memoria de él. Vea a Cristo en la cruz, vea que ya se pagó el precio por usted, vea que él llevó sus enfermedades, vea cómo es traspasado por esos clavos, vea cómo él es latigado, vea cómo él sufrió, literalmente colgado. Vea a Cristo Jesús y a través de esas heridas usted fue ya sanado. Si usted puede repetir y lo cree, diga: yo creo que soy sano por las heridas de mi Señor Jesucristo. Recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Mi cuerpo lo he creado lleno de la vida de Cristo. Creo que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en mí y es el que le da vida a mi cuerpo para vivir larga vida sobre la tierra en el nombre de Jesús y para cumplir el propósito eterno del Padre. Creo que soy sano por tus llagas. En el nombre de Jesús recibo la sanidad de mi cuerpo, dones de fe, milagros y sanidades del Espíritu Santo. Ahora mismo
Ese poder provee vida para cada órgano y para cada sistema de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Amén. Primera carta a los Corintios 11:24, 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevamente, cierre sus ojos y vea la sangre del Cordero de Dios ahí en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre por usted. Vea literalmente cómo esa sangre preciosa que se derramó era para establecer un nuevo pacto, o el pacto eterno se manifestara en usted como gentil, y usted disfrutara de los beneficios de este pacto. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa sangre preciosa. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Si usted quiere repetir juntamente conmigo, le va a ayudar. Diga: gracias porque el pacto eterno en el cual estoy se manifestó a través de mi Señor Jesús en la cruz del Calvario, y a partir de ahí, cuando Él resucita, me dio vida, me resucitó, me sentó en los lugares de honor, en los lugares celestiales, me declaró justo, perfecto, santo, sin pecado, me dio una nueva naturaleza, y ahora su sustancia y su vida están en mi interior. Gracias te doy, Señor, porque soy un solo espíritu contigo. Gracias por darme tu vida y por darme tu naturaleza. Gracias, precioso Rey. Gracias porque he sido perdonado, he sido recreado, soy una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, porque ya no soy ese viejo hombre que era antes de Cristo Jesús. Ahora soy un nuevo hombre en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor perfecto en la cruz del Calvario. Muy bien, pues nos despedimos de las personas que estuvieron conectados, los que yo puedo ver acá, que comentaron. Nuestra hermana Fiorella, bendecida en Cristo. Hermana López MCL, bendecida en Cristo. Hermano Gustavo Sosa, José Morales, hermana Rosalba, y todas las personas que estuvieron conectadas en este servicio de exaltación y adoración. Bendecimos la vida de cada uno de vosotros y le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que estuvieron conectados. La verdad es que es un privilegio poder compartir la palabra con cada uno de ustedes, impartir a Cristo en cada uno de ustedes, o la vida de Cristo en cada uno de ustedes. Y les recordamos que tienen una familia acá en Cristo, una familia en Jalisco acá. Estamos para servirles. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros, y ya son bendecidos en Cristo. Les recuerdo, como cada domingo, estamos conectados a partir de las 12 del mediodía, hora de Jalisco, ahí, y los días viernes a las 7:50 aproximadamente ya estamos conectados totalmente en vivo también, hora de Jalisco, hora del centro de México. Nos despedimos cada uno de vosotros y les recuerdo: Cristo está en vosotros, Cristo la esperanza de gloria. Gracias, Jesús, gracias, Señor.